Muchas gracias. Es un placer estar aquí otra vez con todos vosotros y es un placer porque hemos reiniciado la tribuna de hispanistas que empezamos a principios de año presencialmente en el Instituto Cervantes y que interrumpimos debido al COVID, a la llegada del COVID y de la pandemia, y que luego pensábamos en un primer momento que podríamos reiniciar las conferencias presenciales en el mes de julio y agosto. Ahora vemos que el virus no nos da tregua y que avanza y que por lo tanto decidimos no esperar más, ya que hemos estado transfiriendo parte de nuestra actividad cultural en videoconferencia y hemos decidido finalmente reiniciar esta serie de conferencias que hemos titulado Tribuna de Hispanistas Indios. Y lo titulamos Tribuna de Hispanistas Indios como un homenaje realmente del Instituto Cervantes de Nueva Delhi a quienes son los auténticos embajadores del español, los auténticos pioneros del estudio del español en la India, como es los hispanistas y las universidades indias que llevan tantos años dedicadas a la enseñanza del español. Como sabéis, el Cervantes se dedica al estudio del español como L, como lengua extranjera, pero realmente esa labor de fondo que va a la raíz de nuestra lengua, que nos enseña la historia de la literatura, que estudia en profundidad autores literarios, tanto de España como de Latinoamérica, esa es la gran contribución de la Universidad India al hispanismo español. Y precisamente para honrar este gran trabajo, pensamos que sería muy interesante iniciar este ciclo de tribuna de hispanistas indios, que espero que pueda continuar durante mucho tiempo, porque son muchas las voces que tenemos hoy en día en la India que pueden hablar sobre la filología española y la literatura en lengua española. Y dentro de este marco, que ya acogió a la catedrática Viva Mauria y al catedrático profesor Ganguly, hoy tenemos a otra catedrática, Sonia Surabhi Gupta, que me gustaría decir que ha jugado un papel muy importante ella en abrir nuevos espacios para el hispanismo indio. Y me es muy grato porque en 1987 ella estableció el Centro de Estudios Hispánicos en la prestigiosa Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras de Hyderabad, que dirigió hasta 2006, cuando fue invitada también por Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi para de nuevo hacer un papel de fundadora y de persona que está abriendo nuevos espacios para el estudio del español, y estableció el Centro de Estudios de España y América Latina en Jamia Millia Islamia, de la cual ha sido la directora fundadora y en donde todavía trabaja en estos momentos. Por lo tanto, enhorabuena, Sonia, por ese trabajo pionero de abrir nuevos espacios para el español en la India. Decir que su trabajo de investigación se centra principalmente en estudios literarios y culturales en un contexto comparativo entre India y América Latina, así como en estudios de traducción. Además de un buen número de artículos en revistas internacionales y nacionales, ella ha traducido obras muy importantes del español al hindi, como entre los que destacan 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, en 2003, La familia de Pascual Duarte, en 1991, de nuestro premio Nobel español Camilo José Cela, y también La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, así como antología de cuentos de escritoras indias en una traducción al español titulada Lihaf, Cuentos de Mujeres de la India, que se publicó en Madrid en 2001. Hoy ha escogido un tema realmente interesante, como es la figura de ese gran poeta que es Kabir, poeta único dentro de la tradición india, poeta iconoclasta, provocador, directo, intenso, antirretórico, radical, espontáneo, y me atrevería a decir que es un poeta ferozmente hermoso. Kabir es un reformador que no se detiene simplemente en lo social, sino que va más allá
para tocar realmente el corazón de la experiencia humana. Pero dejemos que sea la misma Sonia la que nos hable de este gran poeta y sobre todo de las traducciones que de él se han hecho al español. Sonia, bienvenida a nuestra tribuna de hispanistas. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Oscar, y muchas gracias al Instituto Cervantes, San Martí y a todos mis colegas que están presentes esta tarde y todos los que bueno, han venido aquí para escucharme. Como ha dicho Oscar, voy a hablar sobre las traducciones de la poesía de Kabir en el mundo hispano. Voy a hablar, pero tengo un PowerPoint que me gustaría empezar con... ok, parece que no puedo porque el host has disabled participant screen sharing. Ok, bueno, no importa. Martí, si puedes dejarme presentar, entonces me gustaría... bien, un momento, voy a ver si puedo. Share. Bueno, todavía no puedo. Esto, no sé qué pasa. Martí, lo podemos... es que yo no puedo screen share. Bueno, un momento, voy a intentar. No sé si ustedes pueden ver la pantalla con el PPT. Sí. La vemos perfectamente, sí. Vale, muy bien. Bueno, voy a empezar. Como dice aquí el título, son las traducciones de la poesía de Kabir en español. Y yo creo que la mayoría de los que están presentes aquí conocen bien la figura de Kabir, que es uno de los poetas más importantes de la poesía bhakti. Y no es un poeta medieval, yo diría que es un poeta de la modernidad temprana del norte de la India y fue introducido al occidente en traducción al inglés por Rabindranath Tagore en 1915. Y un momento, parece que hay un problema. Bueno, ¿pueden ver la próxima pantalla? No. What's happening? Sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, como decía que fue introducido al occidente en traducción al inglés en 1914, en 1914 o 15, porque la primera traducción que salió, aunque lleva la fecha de 1914, pero parece que en realidad fue... bueno, de alguna manera estoy intentando abrirlo, pero no he podido.
Así que ustedes no pueden ver las imágenes. Qué pena. Ahora sí, Sonia. ¿Así? Ah, Vemos Sí, sí, el ahora sí. escritorio de tu ordenador. Ahora si abres el documento se verá. Estás compartiendo la pantalla. Muy vale. bien. Sí, ahora sí. Bueno, como ven, aquí es la imagen que sabemos, que conocemos muy bien. Y aunque en la imagen dice que, que nació en 1398, pero los detalles de su vida son difíciles de acertar. Y los estudiosos que han investigado extensamente sobre él sostienen que quizá no fue 1398, sino que nació alrededor de 1440, pero murió en 1518, por lo que el quincentenario de su muerte fue conmemorado recientemente en 2018. Y como parte de las conmemoraciones oficiales, que según Imre Banga, un estudioso muy importante de la obra de Tagore y también de Kabir, y otros críticos, estas conmemoraciones en realidad no alcanzaron la altura de la inmensa popularidad del poeta, ¿no? Que está vivo en nuestra memoria popular, es parte del folclore. Pero el 28 de junio de 2018, el primer ministro de la India pues inauguró una academia que lleva el nombre de Kabir, y esto es cerca de su mausoleo, su mazar en Maghar, que está en norte de la India. Y la academia pues fue inaugurada con el objetivo de patrocinar investigaciones académicas a nivel internacional sobre Kabir. Kabir, a partir de la edición de Tagore, 100 poemas de Tagore, 100 Poems of Kabir, que está aquí, esta edición de 1915, después ha sido traducido en el mundo hispano en varias ocasiones. Y las ediciones y reediciones de sus canciones y poemas merecen una atención académica y un estudio detallado que hasta ahora no se ha realizado. Y hoy lo que estoy haciendo es una pequeña contribución a, a este trabajo que hay que hacer, ¿no? Por eso en esta presentación pues analizo algunas de estas traducciones al español de los poemas de Kabir y como decía, las primeras de estas se realizaron hace más de un siglo, y aquí tenemos la primera traducción, que fue hecha en 1915 por el argentino Joaquín B. González. Y la otra también fue a cargo de Carlos Musío Sáenz Peña, y estos dos argentinos eran destacados intelectuales y de Argentina de su tiempo. Y luego tenemos también la traducción de Zenobia Camprubí, la renombrada traductora de las obras de Tagore, y este tomo salió en 1965, es decir, fue publicado póstumamente. Y claro, hay varias otras ediciones importantes. Yo solo aquí les traigo tres, pero hay varias ediciones importantes de Kabir en español, y aunque voy a hablar principalmente de estas tempranas traducciones a lo largo de mi charla, también me referiré a las traducciones posteriores. Mi planteamiento es que estas primeras traducciones al español de los poemas de Kabir por estos intelectuales de América Latina, de España, pues deben insertarse en un momento específico
de las interacciones históricas entre las tradiciones intelectuales hispánicas e indias. Es decir, estas traducciones forman parte de una historia intelectual transnacional de intercambios a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, entre la India y el mundo hispano, y esta historia aún está por reconstruir. Estas historias conectadas o entrelazadas, historias conectadas, que es el término que se usa estos días para estudiar no en un marco comparativo, sino como historias paralelas. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Oh, hay mucho ruido. Sí. Bueno, entonces estas historias conectadas o entrecruzadas nos instan a ir más allá de las críticas postcoloniales, pero también más allá del encanto del marco intercultural o de los diálogos interculturales, para examinar estos enlaces como proyectos intelectuales y estéticos compartidos que los intelectuales coloniales y los intelectuales europeos postimperiales emprendieron en paralelo en los primeros años del siglo XX. Entonces, no estamos hablando de comparaciones ni de semejanzas, sino de procesos que en paralelo y que son dos historias que se entrecruzan, se entrelazan. Entonces, el concepto de las historias conectadas es el marco de mi enfoque. Entonces voy a empezar un poco hablando de las traducciones de Kabir en América Latina y en España. En su conocido estudio sobre las naciones como comunidades imaginadas, Benedict Anderson ubica la genealogía inmediata de la conformación de la nación en el mundo colonizado, principalmente Asia, África, en la imaginación del propio Estado colonial. Y Anderson resalta que instituciones como el censo, el mapa o el museo en realidad fueron instrumentos para moldear profundamente la forma en que el Estado colonial imaginaba sus dominios, los habitantes de los seres humanos que gobernaba, la geografía de su dominio y la legitimidad de su ascendencia. Como el censo, el mapa o el museo que menciona Anderson, yo creo que las traducciones también contribuyeron a dar forma a estos imaginarios. Y en el caso específico de la India, el periodo colonial, pues sabemos que hubo una amplia gama de traducciones que se emplearon en la construcción y en la transmisión de saberes o del conocimiento sobre la India. Pues las primeras traducciones de las canciones y poemas de Kabir, vertidas al inglés en 1915, pues se distinguen por el hecho de que fueron realizadas por nadie menos que Rabindranath Tagore, quien en 1913 se había convertido en el primer Nobel de Literatura no europeo. Y por eso concordamos con Thomas de Bruyn en que a principios del siglo XX, cuando se estaban formando las identidades culturales modernas, de todas las, estoy citando, de todas las traducciones de textos indios, 100 Poems of Kabir, 100 poemas de Kabir, de Rabindranath Tagore, ha sido la más influyente en forjar la imagen de la cultura y literatura indias, tanto dentro como fuera del subcontinente. Si vemos el canon de la literatura india en traducción, está compuesta principalmente por obras escritas en sánscrito o en inglés. Y no solo en español, sino en otros idiomas también. Y se ve un déficit de obras literarias de los idiomas regionales de la India. Y evidentemente la traducción de Rabindranath Tagore
de la poesía de Kabir, que a su vez ocasionó varias traducciones a muchos idiomas, incluido al español, fue enormemente influyente en despertar un interés en la figura de este poeta que en realidad procede de una familia muy pobre. No escribió en sánscrito, que era el idioma de la élite, sino en el hindi vernáculo. Las traducciones de Kabir al español, por lo tanto, presentan un caso importante para estudiar el encuentro de América Latina y España con modernidades alternativas, porque Kabir fue el primer poeta de fuentes vernáculas que fue vertido al español. Quisiera matizar un poco que aunque la traducción al inglés de Tagore es la primera en inglés, pero antes habían venido misionarios y en particular voy a mencionar el nombre de Marco de la Tomba, el jesuita italiano, que fue, creo, el primero en el siglo XVIII, fue el primero en dar a conocer al occidente la figura de Kabir, pero más bien como reformador, no como poeta. Y en este sentido, la traducción de Tagore es quizás la primera que presenta a Kabir no solo como un reformador, como un místico, sino como un poeta. ¿Quién es Kabir? Aunque conocemos a Kabir porque cantamos sus canciones, casi todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida habrá leído en la escuela, en el colegio, pero quizás cabe destacar que Kabir representa la rama subordinada de la tradición nirguni, de la poesía bhakti o devocional del norte de la India. Y Nirgun, como sugiere el nombre, esta tradición pues invoca a un dios sin nombre y sin forma. Y está inspirada en la tradición Nath Yogi, que era una orden ascética de Shaiva, no Vaishnava, sino Shaiva, que se remonta a un sampradaya que se remonta al siglo XIII y que propagaba un orden social igualatario y rechazaba el hinduismo védico, brahmánico, exclusivamente masculino, como también la tradición dominante de Sagun Bhakti. Sagun Bhakti es la otra rama de la poesía devocional en la India que de alguna manera justificaba la doctrina de los 4 varnas estructurados jerárquicamente. Así, la tradición nirgun de Bhakti o devoción fue adoptada principalmente por grupos de castas inferiores y se expresó en lenguas vernáculas del norte de la India. Y por lo tanto, no es sorprendente que muy pocas composiciones de poetas santos de casta inferior del movimiento nirguni, de los sants, de la tradición de los sants del norte de la India, están disponibles en español, aunque ha habido valiosos esfuerzos. Yo sé que hay traducciones de los nirgunis y de los poetas de Sagun Bhakti, de Basavanna, de Akka Mahadevi, y hay tomos de poesía devocional de la India, pero aún así yo creo que el movimiento nirguni, Raidas, Nanak, Kabir, no están tan presentes en estas traducciones. Y por eso, en este sentido, las traducciones de Kabir son ciertamente una excepción. En cuanto a las ediciones, pues la más notable entre las ediciones latinoamericanas, además de las que ya hemos mencionado, las traducciones argentinas que se hicieron, que fueron hechas por Joaquín B. González y Carlos Musío Sanz Peña, hay una que es muy importante, que es la realizada por el exiliado republicano español en México, Benjamín Cano Ruiz. Y este tomo salió en 1945, es un tomo hermosísimo con ilustraciones de un francés. Y este tomo fue publicado por una editorial mexicana
pero que se llama la editorial Costa Amic. Y es interesante la historia también, un poco voy a contar que, porque Benjamín Cano Ruiz era anarquista, llegó a México como exiliado republicano en 1940, y el editor Bartomeu Costa Amic también fue un exiliado español en México, y él estableció su propia editorial después de trabajar en algunas otras editoriales, y la edición de Benjamín Cano Ruiz de Kabir, con estas ilustraciones, debe haber sido una de las primeras publicaciones de esta editorial, porque la editorial fue establecida en 1945 y más tarde obtuvo mucha fama como editor de libros catalanes en México. Entonces me llamó la atención que fuera una de las primeras publicaciones esta traducción de Benjamín Cano Ruiz. Más recientemente se han hecho traducciones de Kabir directamente del hindi al español, principalmente por el renombrado estudioso de Kabir, David Lorenzen, en colaboración con Mariela Álvarez, en el Centro de Estudios Asiáticos y Africanos del Colegio de México. Esto fue en los años 1991 y David Lorenzen es un estudioso de Kabir muy, muy reconocido, junto con Linda Hess, Charlotte Waddville, etc. Además de las versiones de Zenobia Camprubí, algunas traducciones recientes de Kabir en España fueron publicadas por especialistas con profundo interés en la endología, como Jesús Aguado, que ha publicado varios volúmenes de poesía devocional de la India, y este volumen este tomo sobre Kabir, pues ha tenido varias ediciones. Yo sé que hay una edición en la editorial Olanieta. Yo creo que son las mismas personas, bueno, yo creo que es Álvaro Enterría, también colabora con la misma editorial Olanieta, que también tiene otros títulos. Yo he trabajado sobre las traducciones de Premchand y fue esa editorial basada en Palma de Mallorca, que también publicó una antología de cuentos de Premchand y una gama amplia de literatura india, incluso reciente en traducción. Y después Jesús Aguado tiene un volumen de traducciones de Kabir en la editorial Pretextos, y este es muy reciente, en 2019, y también en Fondo de Cultura Económica México. Entonces, claro, sabemos que estas dos editoriales pues publican regularmente sobre endología, y otro ejemplo es el volumen sobre poemas de Kabir en traducción al español. No sé si ha hecho de hindi o de la versión inglesa, pero me imagino que sería a partir de hindi, porque es de Enrique Gayut Jardiel, publicado por Miraguano en 2011. Pues estas conviven con muchas otras versiones, y muchas de ellas hechas a base de las versiones francesas de los poemas de Kabir que circulan en el mercado, y principalmente editadas por editoriales que tienen interés en la mística oriental, la espiritualidad de la India, tanto en España como en América Latina. Voy a centrarme ahora en las tres primeras traducciones. Pues en mi opinión, el hecho de que Tagore tradujera a Kabir, un poeta iletrado de casta baja de la tradición Sant, es significativo en el sentido de que constituye un paso o un movimiento hacia la construcción de una tradición alternativa de la nación emergente, los años 15, 20, una tradición alternativa a la que habían forjado los orientalistas ingleses, británicos. Purushottam Agrawal, por ejemplo, un crítico hindi, un estudioso de la literatura hindi, pues reniega la categoría colonial de tiempos medievales estancados, ¿no? Que la Edad Media estancada, y porque esta categoría colonial interpreta a Kabir como una excepción, como una rareza,
más que como un agente histórico en tiempos que vieron el surgimiento de la modernidad en la historia de la India, reforzada por un capital mercantil. Dados los audaces ataques de Kabir al ritual y la religión organizada, se le considera constitutivo de una modernidad anterior a la colonial, una modernidad precolonial. Milind Vacankar por eso sostiene que Kabir tiene un lugar central en los intentos de encontrar las bases de la modernidad india y dice que hoy se ha convertido en sinónimo de una pregunta típicamente postcolonial en la India. Y la pregunta es, ¿puede haber una modernidad indígena endeudada, pero al mismo tiempo diferente de la idea de Europa? Esta es la pregunta que dice Milind Vacankar que suscita la figura de Kabir. Entonces, la motivación de Tagore para traducir a Kabir nos parece evidente. Para él, la base de la unidad civilizatoria de un país con tanta diversidad, con tanta heterogeneidad como la India, había llegado, y cito en traducción a Tagore, había llegado a través de nuestros santos como Nanak, Kabir, Chaitanya y otros que predicaban un solo Dios a todas las razas de la India. Pues también es bien sabido que en Vishwabharati, la universidad fundada por Tagore en Shantiniketan, como una contrafigura o como un contrapeso a la educación colonial británica, pues se emprendieron serios esfuerzos para estudiar los poetas de Bhakti, particularmente a Kabir. La posición modernista de Tagore para la nación emergente encuentra un paralelo en la concepción de América de los modernistas latinoamericanos del fin del siglo XIX. Por ejemplo, el famoso ensayo de José Martí, Nuestra América, también fue una interpelación ideológica concreta que connotaba el nacimiento de una nación descolonizada y autodeterminada, y un esfuerzo por combinar identidades heterogéneas en una unidad orgánica. Entonces, modernistas como Martí o Darío, antes y el mexicano Gutiérrez Nájera, el cubano Julián del Casal, el argentino Leopoldo Lugones y muchos otros abogaron por una apertura del discurso estético frente a la arraigada condición de sujeción a la metrópoli por un lado y la degradación de la vida humana por el otro, bajo el imaginario tecnológico norteamericano, vinculado como estaba a un capitalismo, imperialismo en expansión. Y visto de esta manera, el modernismo latinoamericano fue parte de la búsqueda de la identidad latinoamericana y de la lucha por encontrar un nuevo lenguaje poético. Así, el interés del modernismo latinoamericano por el Oriente, o lo que se ha llamado su cosmopolitismo, no es solo una herramienta estilística, lo cual es una lectura tradicional del modernismo, ¿no? Escapismo, el Oriente como herramienta estilística, pero si vemos de esta manera, entonces esta concepción, este acercamiento al Oriente está vinculado a cuestiones significativas de la formación de la identidad en un proceso que abre las posibilidades para nuevas relaciones sociales, lejos de lo asfixiante local, y es un intento de conectar con alteridades fuera de los sistemas de relaciones coloniales y locales. Entonces, las traducciones juegan un papel muy importante en el modernismo, en cuajar el modernismo como movimiento poético. Voy a citar simplemente solamente la traducción al español de Walt Whitman, tan admirado por Martí, por el uruguayo Álvaro Armando Basuer en 1912, que según críticos fue clave en la poesía modernista de la época tardía. Las traducciones de Tagore,
que aparecieron poco después de su novela en 1913, Cruzando Fronteras e idiomas, pues fueron fundamentales en convertirlo en otra figura clave en el movimiento modernista global. Los tres traductores que estamos analizando son partícipes de este momento modernista, entendido en el sentido amplio que Juan Ramón Jiménez dio al término. Juan Ramón Jiménez decía que el modernismo había sido estudiado en clichés, en tópicos, con ideas aceptadas como sabiduría convencional por críticos demasiados perezosos para hacer el trabajo de desenredarlas. Estoy citando a Juan Ramón. Pues Jiménez subrayó la mezcla de variadas influencias extranjeras en el modernismo en España, como también en otros lugares. Por ejemplo, Jiménez consideraba que poetas como Edgar Allan Poe y Walt Whitman eran los verdaderos inspiradores del modernismo en la poesía estadounidense, en contraste con la élite de Boston Brahmins, Longfellow, etc. Se llaman Boston Brahmins. Y la poesía de ellos, para Jiménez, se derivaba demasiado de la metrópoli, demasiado de Inglaterra. Existe una abundante bibliografía sobre las traducciones de Tagore por Camprubí Jiménez. La hagiografía de Juan Ramón Jiménez ha dificultado la interpretación correcta del valor intelectual y literario de la obra de Zenobia, y solo recientemente, a partir de la publicación de los 3 tomos de su diario, se le está redescubriendo, no como una asistente eficaz en la obra traductora del poeta Nobel, sino como una intelectual por derecho propio. Y no estoy entrando aquí en un argumento de corte feminista. Para nuestro propósito, sería suficiente mencionar que la traducción de Kabir lleva solo el nombre de Zenobia Camprubí. Y al ser publicada póstumamente no tiene prólogo, por lo que solo el texto traducido será el objeto de nuestro análisis. Este trabajo es un trabajo en progreso. Estoy todavía en el proceso de leer los diarios de ella y todavía no he encontrado ninguna referencia directa a esta traducción, aunque claro, abundan las referencias a Tagore. Los 2 traductores argentinos de 100 Poems of Kabir de Tagore, Joaquín B. González y Carlos Mucio Sanz Peña, como hemos dicho, eran reconocidos intelectuales argentinos y eran además lectores asiduos de literaturas y filosofías orientales. Fueron hombres importantes de su época. Por ejemplo, Joaquín B. González fue fundador y el primer rector de la Universidad de La Plata y es uno de los últimos exponentes de la llamada generación de 80 en Argentina. Ocupó cargos importantes en el gobierno y creo que fue también ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Argentina. Y esto es importante, eso es lo que quiero resaltar, que los críticos que han estudiado la obra de González creen o consideran el prólogo que escribió a sus 100 poemas de Kabir como su testamento espiritual. Es un extenso prólogo, el prólogo a la traducción, y es un tratado en realidad sobre la concepción de González de amor como base de la humanidad y de la nación argentina en el contexto de una historia inmediata de odio y rencor que marcaron las postrimerías del siglo XIX argentino. Y dice en el citado prólogo, es una cita un poco larga, cito, dice: cuando pude leer a Tagore, mi regocijo no tuvo límites al poder reforzar mi pobre voz con los preclaros instrumentos de la música de amor. En Sadhana, Tagore dice que la necesidad de amor es una especie de encallecimiento, pues el amor es la perfección de la conciencia. Y agrega esta sentencia que he citado ya muchas veces en mis conversaciones, pláticas y discursos con los alumnos de escuelas y universidades, y cita a Tagore, dice: nosotros no amamos porque no comprendemos
o más bien no comprendemos porque no amamos, porque el amor es el último sentido de todo lo que nos rodea. No es un mero sentimiento, es una realidad, es el goce que se halla en la vida de toda creación. Fin de cita. El otro traductor, Carlos Musío Sáenz Peña, muy distinto, muy diferente, un personaje muy diferente. Fue profesor de lenguas extranjeras y literatura argentina y posteriormente editor del diario El Mundo. Es el periódico que en los años 60 empezó a publicar Mafalda, ¿no? Sí, fue poeta, escritor y traductor, y además de traducir las rubayats de Omar Khayyam, Museo Sáenz Peña realizó la primera traducción completa del Jardinero de Tagore. Claro, está claro como está puesto en todos los volúmenes de las traducciones que hicieron Camprubí, que hizo Camprubí, que ella tenía los derechos exclusivos, pero claro, también circulaban todas estas traducciones no oficiales. Y es autor de libros como El misticismo de los poetas persas, que sí, y un libro de poemas titulado muy interesantemente, el título es Sansara. También tiene un libro de ficción en prosa, Las veladas de Ramadán, una novela titulada El Babu de Narayana, que yo he conseguido en forma digital y ahora también voy a leerlo. Tiene un protagonista de la India. Bueno, estos títulos claramente muestran el vector orientalista en su formación intelectual. También fue editor de la importante revista Nosotros, donde aparecieron las primeras traducciones de Kabir a base de la traducción de Tagore en 1915-16. Y estos primeros traductores argentinos, claro que no tuvieron acceso al original debido a las limitaciones lingüísticas, pero creo que estas primeras traducciones establecen un diálogo horizontal, no jerárquico, que preparó el terreno para el importante trabajo que realizó posteriormente en Argentina el Grupo Sur, Victoria Ocampo, con quien Tagore tendría una amistad duradera, tema que ha sido estudiado por profesor Ganguly en mucho detalle. El orientalismo argentino es especial por ser un elemento importante en la construcción de la nación argentina. En la primera mitad del siglo XIX, la generación ilustrada del 37 había utilizado constructos europeos del Oriente, por ejemplo, el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento abunda en imágenes de los árabes, también porque hubo una inmigración árabe bastante enorme a Argentina. Pero ellos están trabajando todavía dentro del positivismo europeo y las teorías raciales que estaban en boga, también del despotismo asiático. Y por eso Axel Gasquet dice que sospechamos que la nación argentina, surgida de la emancipación, no fue exclusivamente cincelada por el diálogo bilateral Europa-América, del inicial empleo conceptual e ideológico del orientalismo europeo, heredado de la Ilustración en la generación de 37, de Sarmiento, etc. Vemos que entre los miembros de la generación del 80 se vislumbra una preocupación netamente política y hasta social por el Oriente. Con el advenimiento del modernismo literario y especialmente con Lugones, el papel del orientalismo será concebido de modo muy diferente. Fin de cita. Tanto las traducciones argentinas como la del, bueno, ahora ya estoy en la sección final de mi presentación, en donde voy a fijarme en el texto y su traducción. Entonces, estas traducciones argentinas y también las del republicano Benjamín Ruiz Cano en 45 y de Zenobia Camprubí en 1965, ya como hemos dicho, pues se
se basan exclusivamente en la versión de Tagore. En este sentido, pues estos traductores no encontraron los problemas de haber tenido que seleccionar del gran cuerpo de poemas atribuidos a Kabir, porque la mayoría de estas canciones, pues, o poemas, circulan en el subcontinente como canciones cantadas por juglares, por sadúes, y continúan siendo cantadas como parte de la cultura popular. Y este ha sido un desafío para los estudiosos y traductores de Kabir, que los poemas y canciones de Kabir en realidad forman parte de la tradición oral y la memoria popular. Claro que hay colecciones escritas realizadas más tarde a lo largo de los siglos y pues con un corpus tan dinámico ha sido muy difícil fijar cuáles son las composiciones compuestas originalmente o auténticamente por él y cuáles son las que se han agregado más tarde en un estilo que se aproxima al suyo por sus seguidores, los seguidores de Kabir Pant. La fuente de los textos escritos de Kabir es el Bijak, ¿no? Este Bijak de Linda Hess y de Sukhdev Singh. Y este Bijak se considera el libro sagrado de Kabir Pant y fue compuesto en el siglo XVII. Y también otra fuente es el Guru Granth Sahib, el Adi Granth, ¿no? De los Sikhs. Y el Guru Granth Sahib es de 1603, así que también es del siglo XVII. Y luego es el Kabir Granthavali, que son compilaciones de poesías devocional del Dadu Pant del noreste de la India, de parte de Rajasthan. El colaborador de Tagore, Shiti Mohan Sen, profesor de sánscrito y estudioso pionero de la poesía Bhakti en Vishwabharati, había publicado una edición de 4 volúmenes, de 4 tomos, de las obras de Kabir en 1910. Tagore basó su traducción en los textos de Hindi de Krishna Mohan Sen y sus traducciones bengalíes, así como también unas traducciones inéditas de A.K. Chakravarti, y es esta selección la que se publicó como 100 Poems of Kabir en 1915. Pues muchos estudiosos han criticado la traducción de Tagore de los poemas de Kabir. No solo la traducción, sino también la introducción de Evelyn Underhill, de la primera edición de 1915. Por ejemplo, Thomas de Bruin se centra en la tensión, y estoy citando, la tensión entre la enfática imagen monológica de la India presentada en las traducciones de Tagore y la polifonía del original de Kabir. Fin de cita. Pues él sostiene que no es la habilidad del traductor la que limita la amplitud semántica de la traducción. Él más bien lo atribuye al hecho de que las primeras traducciones de la literatura de Hindi obligaron a los traductores a que la escritura en Hindi se dirigiera a una audiencia, a unos lectores fuera de la India, ¿no? Y esto solo se podía conseguir aplanando la polifonía, aplanando la polifonía de los textos. Esto es lo que dice Thomas de Bruin. David Lorenzen, otro estudioso de Kabir y otro traductor de Kabir, asevera que no hay muchas traducciones de poesía nirguni que realmente funcionen bien en inglés, porque las palabras de las canciones están destinadas a ser cantadas y separadas de su idioma original y de la interpretación musical, no se puede esperar que sobrevivan intactas. Para sus propias traducciones, David Lorenzen y Mariela Álvarez eligieron las canciones de Kabir, cantadas popularmente por bardos y cantantes de la cultura popular contemporánea. Los jóvenes que están aquí saben que incluso Indie Ocean ha cantado canciones de Kabir.
hace muy poco. Entonces, yo creo que es más acertada la posición de Purushottam Agrawal, quien considera que la traducción de Tagore supone un cambio significativo en el contexto de uso de Kabir por los indólogos y por los misioneros, en el sentido de que, aunque en el prefacio se le compara con muchos místicos cristianos, quizás con la idea de hacerlo parecer familiar a los lectores destinatarios, pero esta traducción de Tagore rechaza la reducción de Kabir a la figura de un reformador o fundador de una secta y ensalza su yo poético. Yo creo que es este yo poético de Kabir que Carlos Mucio Sanz Peña destaca en su traducción. El traductor parece ser consciente de las limitaciones de traducir de una versión traducida y dice lo siguiente sobre la traducción de Tagore en su prefacio. Cito: el autor parece haber dedicado especial atención a realizar una versión literal, cuidando muy poco la forma y concretándose a reproducir en idioma extranjero las imágenes e ideas del místico indio. No conociendo los textos originales, nos hallamos incapacitados para criticar la excesiva austeridad del lenguaje usado por Tagore en su versión inglesa de los cantos de Kabir. Parece que el traductor se da cuenta de la pérdida del lirismo ¿no? en la traducción de Tagore, y él hace sus traducciones en verso. Joaquín B. González, en cambio, pues encuentra en Bhakti un parecido con la devoción cristiana a un Dios personal, y en su prólogo a la introducción que ya hemos citado, pues compara el amor místico y humano de los poemas de Kabir con el fervor místico de los poemas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. El de Camprubí, Sáenz Peña tradujo solamente 49 poemas de los 100 que había traducido Tagore. Joaquín B. González es una traducción completa de 100 poemas, y el de Camprubí también. En cuanto al tomo de Camprubí, he tenido este problema que no tiene un prefacio, no tiene una nota introductoria, y tenemos nada más el texto traducido. El texto traducido es Entre visiones de Bengala y poemas de Kabir, que vimos en el PowerPoint, y fue una edición de Plaza y Canés. Y según Soledad Fernández Ródenas, una estudiosa que ha trabajado mucho sobre Juan Ramón Jiménez y sobre Zenobia Camprubí, es posible que estas traducciones hayan utilizado también las versiones francesas, además de las versiones inglesas de Tagore, ya que en la biblioteca Juan Ramón Jiménez de Moguer han encontrado la siguiente versión francesa, que se titula Poems de Kabir. Es una traducción francesa de 1922 de Henriette Mirabeau Torrens, y Benjamín Cano Ruiz también menciona esta traducción. Bueno, voy a empezar a presentar una vez más para ver un poco el trabajo de los tres traductores. Sí, entonces yo voy a, como ejemplo, voy a tomar el primer poema de la colección de Tagore, que también es una de las canciones más populares de Kabir, que es Moko Kahan Dhunde Re Bande. Yo creo que no hay necesidad de leerlo en hindi. Bueno, Moko Kahan Dhunde Tu Bande, मैं तो तेरे पास में, ना वे देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में. Es un poema que tiene varias versiones, y yo creo que todos los cantantes que han cantado la poesía Bhakti, Kumar, Gandharv, todos han cantado esto. Prahlad Tipinia, todos han cantado este poema. Vamos a ver la versión de Tagore, que está aquí. O servant, where dost thou seek me? Lo, I'm beside thee. I'm neither in temple nor in mosque. I'm neither in Kaaba nor in Kailash. Neither am I in rites and ceremonies, nor in yoga and renunciation. If thou art a true seeker, thou shalt at once see me. Thou shalt meet me in a moment of time. Kabir says,
O sadhu, God is the breath of all breath. Bueno, Vijay Mishra, por ejemplo, dice que la tradición es muy anticuada, pero no se puede achacarle a Tagore la falta de contemporaneidad, porque, bueno, es una versión de 1915. Vamos ahora a ver las dos versiones argentinas. Son muy distintas y yo creo que también demuestran la manera de acercarse a Kabir. Entonces, Joaquín González, ¿dónde me buscas, oh servidor mío? Mírame, estoy junto a ti. No estoy en el templo, ni en la mezquita, ni en el santuario de la Meca, ni en la morada de las divinidades hindúes. No estoy en los ritos y las ceremonias, ni en el ascetismo y sus renunciaciones. Si me buscas de veras, me verás enseguida y llegará el momento en que me encuentres. Kabir dice, Dios, oh santo, es el aliento de todo lo que respira. Muy distinta la traducción de Carlos Musío Sáenz Peña, del mismo año, de la misma época. Oh mi siervo, ¿por qué me buscas fuera si estoy dentro de ti? Ni en la blanca zahuilla venerada por los viejos derviches, ni en el templo vetusto, frecuentado por silenciosos monjes me hallarás. Nunca he morado en la cava santa, ni en el Kailash viví, ni de los yogis aprendí a despreciar el bien terreno. Ni vanas ceremonias ni rituales hicieron de mi espíritu en esclavo. Búscame con amor, ten esperanza, pronto me encontrarás. Dice Kabir, oh sadhu, Dios el justo es aliento de todos los alientos. Muy distinta. Aquí tenemos la versión de Zenobia Camprubí. Yo creo que la versión de Zenobia Camprubí y de González creo que siguen las traducciones de Tagore de manera bastante literal y fiel. Oh servidor, ¿dónde me buscas? Mira, estoy junto a ti. No estoy en templo, ni en mezquita, ni en Kaaba, ni en Kailash, ni estoy en los ritos, ni en las ceremonias, ni en yoga, ni en renunciaciones. Esta repetición de ni es algo que han destacado los estudiosos de Kabir. Y es importante entonces ver que Zenobia Camprubí ha mantenido esta constante repetición de negativos, ¿no? Lo cual no tenemos en la versión de González. Si eres un verdadero buscador, me verás en el acto, te encontrarás conmigo en un solo momento. Kabir dice, oh Sadur, Dios es el aliento de todo lo que yo respiro. Y aquí tenemos para contrastar, solo he traído una traducción de la poesía, de las traducciones más modernas. Y además creo, porque se ha hecho originalmente, del original en hindi. Hombre, ¿dónde me estás buscando? Estoy junto a ti, ni en los vados sagrados, ni en los ídolos, ni en los lugares secretos, ni en los templos, ni en las mezquitas, ni en Kashi, ni en la montaña Kailash. No estoy ni en las plegarias, ni en las penitencias, no estoy ni en votos, ni en ayunos, no permanezco en ritos y ceremonias, ni en el yoga, ni en la renunciación. Si me buscas, de inmediato me encontrarás, con solo un instante de búsqueda. Kabir dice, escucha, hermano sadhu, yo resido en la fe. Pues yo creo que algunas de estas traducciones sí captan el ritmo poético. Yo creo que la traducción de Sáenz Peña incluso ha podido captar el aspecto de la crítica social que tanto ha destacado en su introducción. La poesía de Kabir era muy arraigado en lo cotidiano, entonces yo creo que las traducciones de Álvarez y David Lorenzen, yo creo que han querido precisamente fijar en en lo cotidiano. Ay, perdonen, un momento. Yo también tengo otro, pero yo creo que
ya hemos visto un poema y tenemos una idea de la variedad que hay en las traducciones. Bueno, a mí me encanta este Manna Rangaye Jogi Kapara. Es muy buena traducción. Si a alguien le interesa, luego puedo compartir estas traducciones de David Lorenzen. Están en el internet también. Pues para concluir, yo diría que estas traducciones representan historias literarias de textos en movimiento. Es un texto en movimiento, ¿no? No es un texto fijado, ni en el original, no sabemos si el original fue escrito por Kabir y si es la versión de los Kabir Panthis. Entonces es un texto en movimiento, siempre en traducción y traducido. Este tipo de representan historias de migraciones literarias entre idiomas, entre lugares. No son historias de sitios o de producción solamente, por eso no me interesa tanto el producto, ¿no? Resaltar el producto o ir palabra por palabra y ver si es fiel al original o no, sino que ver precisamente estas traducciones no como mapas asentados, ni siquiera como cronologías de intercambio, sino simplemente mostrar que hay saberes silenciados que deben recuperarse para consolidar y elaborar una epistemología que permita un mundo verdaderamente plural, diverso y pluriversal. Pero más que nada, pensar en dónde yace el atractivo de Kabir, el poeta. Porque tantos intelectuales se sienten atraídos de su poesía para decidir a traducirla. Y quizás Oscar nos puede dar una respuesta porque él mismo forma parte de esta constelación de traductores de la poesía de Kabir. Y yo creo que nada mejor que cerrar con la traducción que ha hecho Oscar y que muy amablemente ha compartido conmigo del Shabda 4 vertida al castellano. Aquí está el Shabda en original. Yo creo que algunos jóvenes recordarán por lo menos algunos versos. Santo dekhat jagad borana, saach kaho to maran dhave, झूठे जगपति आना नेमी देखा धर्मी देखा अपराध करे असनाना आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना. So I will not read the whole thing, but this particular line, this line which says Hindu kahe mohi Ram pyara, Turak kahe rahimana, आपस में दो लरे मुए मर्म न को हो जाना. So this attack against organized religion, which instead of bringing people together in love, yo creo que aquí yace la importancia de Kabir, ¿no? Que la religión organizada, que en vez de acercarnos a nuestro alma, pues, como dice Kabir, ¿no? Hindu kahe mohi Ram pyara, Turk kahe rahimana, apas mein do lari mue, marm na ko ho jana. Bueno, tenemos aquí para cerrar la traducción del Shabda 4 por Oscar Pujol. Y no sé si Oscar quiere leerlo. ¿Oscar? Así, mejor lo lees tú, quedará mejor. Bueno, gracias. Sí, entonces, gentes de bien, veo que el mundo está loco. Si digo la verdad, corren a matarme. Si miento, confían en mí. He visto a hombres piadosos, cumplidores, que al amanecer hacen sus abluciones, pero que son asesinos de almas y adoradores de piedras. No hay en ellos conocimiento alguno. He visto a maestros y santones
leer el Corán y sus comentarios y enseñar técnicas a sus discípulos. Hasta aquí llega su conocimiento. He visto a yogis pretenciosos haciendo posturas, sentados en el suelo con la mente llena de soberbia. Adoran imágenes de bronce y piedra y se emborrachan de orgullo en los lugares de peregrinación. Se colocan el turbante, empuñan el rosario y se pintan la frente de signos religiosos. Se abandonan cantando himnos y plegarias, pero no tienen noticia del alma. Los hindúes dicen que quieren a Rama y los musulmanes a Alá, el misericordioso. Se pelean entre ellos. Es que no puedo leer. Tengo que salir de aquí. Un momento. Un momento, perdonen que se me ha ido el... Sí, estamos aquí. Entonces, sí, aquí dice, se pelean entre ellos y se matan e ignoran lo más importante. Casa por casa reparten y reciten mantras, conscientes de su grandeza. Junto con sus maestros naufragan los discípulos y al final todos se arrepienten. Dice Kabir, escuchad gente de bien, la vanidad a todos confunde. Diga lo que diga, nadie lo entiende. La verdad es simple y espontánea. Bueno, voy a cerrar con estos versos tan bonitos de Kabir que nos instan a ver el verdadero espíritu de la religión que se estanca cuando se contiene en estos cercos de la religión organizada. Yo creo que ahí yace el encanto de Kabir y por eso tenemos tantas ediciones y reediciones y tantas traducciones de Kabir y yo solo he mencionado unas pocas, hay muchas más y yo creo que esta historia de estos intercambios, de estas, de estos intercambios todavía queda por reconstruir y bueno, mi presentación ha sido una pequeña y humilde contribución en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias también por leer el poema. La verdad ha sido una presentación fantástica y como tú bien dices, queda mucho recorrido para hacer, para traducir a Kabir, ¿no? Este poeta realmente inmenso del cual nos has mostrado realmente un panorama mucho más extenso de lo que conocíamos, arrancando desde principios del siglo XX y llegando ahora a inicios también del siglo XXI, pero como tú dices, yo creo que queda mucho camino por hacer y mucho Kabir por traducir. Muchas gracias, realmente Sonia, ha sido una conferencia espléndida y me gustaría decir, dar la palabra también al público que tenga algo que decir. Pueden utilizar el chat para formular su pregunta. Incluso les podemos abrir el micrófono, dar voz a nuestros participantes y en ese sentido he recibido aquí la notificación del profesor Ganguly que quería hacer un comentario precisamente. Pues, como muy bien ha dicho Sonia, él ha estudiado también el tema Kabir en relación con Tagore. Es evidente que la importancia de Tagore a la hora de difundir a Kabir ha sido inmensa y, por lo tanto, profesor Ganguly, si quiere usted abrir su micrófono, incluso el vídeo, y decir unas palabras, pues bienvenido para ir cerrando esta magnífica sesión. Muchas gracias, Sonia. Abre el micrófono, si no, no se oye la intervención. Profesor Ganguly, si no, tiene que activar el micrófono abajo en la pantalla a la izquierda.
porque si no, solo vemos su imagen, pero no oímos su voz. Ahí donde... Muy bien, ahora sí. ¿Ya? ¿Se Ahora me sí. oye? Sí, sí, ¿Se ahora me sí. oye? Muy Perfectamente. bien. Bueno, Sonia, te felicito por esta presentación, como dijo Oscar, realmente espléndida, abarcando tantos elementos de un tema que tiene muchas posibilidades. Solamente debido a que el tiempo es muy limitado, dos o tres pequeños comentarios quisiera hacer. Aunque tú has presentado varias cosas que yo no esperaba que incluyeras, porque hay muchas referencias que incluso yo tampoco conocía. Primero es que cuando se habla de la traducción de Tagore, 100 poemas de Tagore, hay que tener en cuenta que Tagore mismo no estaba muy satisfecho con estas traducciones, porque pidió mucha colaboración de las dos personas que ya nombraste, ¿no? Kitty Mohan Sen y Ajit Kumar Chakrabarty. Eran sus asociados muy íntimos y ellos hicieron esas traducciones y apoyaron a Tagore en sus propios esfuerzos, pero debido a la crítica que hubo después de estas traducciones, las versiones en inglés que no pudieron alcanzar el lirismo de los poemas originales, Tagore mismo estaba un poco disatisfecho con estas traducciones. Pero sin embargo, resulta sorprendente que estas mismas traducciones al inglés tuvieron esa repercusión de que hablaste tú, ¿no? Y Joaquín B. González y Sáenz Peña, pues hicieron este gran esfuerzo debido a varios factores. No puedo yo entrar en esos detalles que son de tipo políticos sociales de ese tiempo, porque hay varias razones, no solo el orientalismo en que entraba el interés en el oriente, sino también hay otros factores que entran en juego. Pero hay que recordar que hablando del esfuerzo de modernidad en aquella época, Tagore al mismo tiempo renovó varias traducciones de los Padavalis. Entonces, y al que en 1924 hizo un compendio entero de traducciones al que tituló Ratna Padavali, y en que renovó los himnos, los versos de los Vaishnavas, del canto de los Vaishnavas. Entonces, solo para modernizar, es decir, el proyecto moderno interno. Tú hablabas de otras personas, ¿no? Que hablaban de ese intento de modernidad. Tagore mismo empezó. Entonces, 100 poemas de Tagore, 100 poemas de Kabir, era uno de esos intentos de presentar, la modernidad de la antigüedad india o de la época medieval india. Al mismo tiempo, hizo varias renovaciones de los Padavalis a los que llamó Ratna Padavali en 1924. Entonces, ese era uno de los proyectos de Tagore, uno de tantos proyectos de esa modernidad que quiso introducir Tagore. Pero, claro, sí, es imposible hacer una evaluación de la perfección de las traducciones. Y para hacer eso, tú tendrás que aplicar un poco algunos criterios de los estudios de traducción que existen ya. Por ejemplo, de varios, tú sabes que ya en los últimos años
ha tenido mucha importancia la teoría de la traducción o estudios de la traducción. Esto es como una disciplina y han contribuido mucho en estudiar eso varios autores. Entonces, por ejemplo, los criterios de la equivalencia dinámica. Si existe si comparamos la traducción de Joaquín B. González con 100 poemas de Tagore, de Kabir de Tagore, si existe esa equivalencia dinámica. Yo diría que si aplicamos esos criterios de algunos teóricos de la traducción contemporáneos, encontraremos algunas conclusiones que pueden ser muy reveladores si aplicamos esos criterios. Porque Tagore mismo, en sus otros escritos, sin entrar en cuestión de teoría de la traducción, por ejemplo, comentó sobre Fizr, traducción de Omar Khayyam, hecho al bengalí, y comentó que era gran traducción porque había conseguido el contenido o la emoción original. Y eso también, Juan Ramón Jiménez también consiguió ese tipo de emoción al traducir a Tagore. Entonces, hay que aplicar un poco esos criterios de los teóricos presentes que tenemos, ¿no? Y añadir a tu propio estudio algunos de esos criterios de los teóricos contemporáneos. Pero por otro lado, yo diría que otro aspecto que me gustaría destacar, que tú has señalado un poco, pero se podría estudiarlo a fondo, hay que ver en qué sentido, ¿no? En qué sentido ese enlace entre dos culturas, entre América Latina y el sur, digamos, que es todo el continente, ese Oriente, India, ¿no? Esa relación entre sur-sur, de que has hablado en otros lugares tú mismo. ¿En qué sentido se puede la filosofía religiosa que ha podido reunir esa parte nuestra parte del sur, ¿no? Tenemos problemas con el sonido. Sí. De la filosofía religiosa. Sí. ¿No se oye? Se oye mal. Oye? Y deberíamos ir concluyendo también. Bueno, entonces concluyo. Sí. Concluyo. Entonces, hay que también estudiar un poco el sentido de qué es lo que apoya la cultura, cuál es el impacto de la filosofía religiosa en el sur nuestro y, por otro lado, cuál ha sido el factor aglutinador en América Latina. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos factores? ¿Y por qué Joaquín B. González quiere introducir esa filosofía religiosa como un camino para no solo enlazar dos partes del sur, sino también para mejorar la cultura América Latina, cultura de Argentina, que está en aquel momento, está rodeado de tanto odio, etc. Ese aspecto también para mí es muy importante. Nada más. Gracias.
Muchas gracias. Sé que tendrías mucho que contestar, Sonia, pero creo que deberíamos ir concluyendo. Sí. Evidentemente, en el estrecho marco de 1 hora y unos minutos no se puede elaborar más, y agradecemos mucho las eruditas reflexiones y opiniones del profesor Ganguly. Te agradezco una vez más esta magnífica conferencia que ha tocado tantos aspectos. Gracias. Y creo que nos has iluminado a todos con una información que muchos de nosotros desconocíamos. Y bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Decir que la Tribuna de Hispanistas continuará el 10 de diciembre con la charla del profesor Anil Dhingra sobre algunas consideraciones en torno a la interpretación del español en la India. Luego continuaremos ya en el próximo año, el 23 de enero, con Mini Sony, con India en la imaginación latinoamericana. Y luego en febrero, todavía no hemos fijado la fecha, tendremos una charla de Aparajit Chattopadhyay sobre Mirabai y Santa Teresa. Por lo tanto, y espero que luego seguiremos con esta magnífica tribuna, que la verdad que es una oportunidad única de poder compartir vuestros saberes, ¿no? Y además en español, en este fantástico español que tenéis, que es una delicia de verdad escucharos. Para quien le interesen también las próximas actividades de nuestro instituto, así online, decir que tenemos una semana de flamenco a finales de noviembre, principios de diciembre, en donde tendremos el 26 de noviembre la charla de Mercès Crick, las raíces del flamenco con resonancias indias. Decir que el 3 de diciembre tendremos también una lectura, lecture demonstration, de un bailaor indio, Kunal, que nos hablará de Rajasthan a Granada, from Rajasthan to Granada. Y decir también que finalmente el 28 de diciembre, para quien le apetezca, proyectaremos una película realmente increíble, que quien no la ha visto se la aconsejo mucho porque es un descubrimiento. Es una película con título en lengua gitana, Lacho Drom, del realizador argelino Tony Gatliff, que nos narra el viaje de la etnia gitana desde la India, pasando por Egipto, por diferentes países de Europa, hasta llegar a España. Es una película realmente inolvidable, que nos ha costado mucho conseguir los derechos para poder proyectarla, y aquí felicito a Martí por la labor que ha hecho, y que recomiendo vivamente para cerrar este año. Muchas gracias a todos y espero que nos veremos muy pronto. Gracias, Gary. Gracias a todos.